Buenas tardes, buenos días muchachos. Eh, Vamos a ver entonces la clase referente a momento de una fuerza respecto a un eje, ¿vale? Esta clase es tal vez una de las más algebraicas que vamos a ver. Les pido por favor mucha atención. De todas maneras, ustedes tienen el video, entonces pueden repetirlo cuantas veces crean necesario, pero es un poquito algebraica esta clase, ¿vale? Entonces vamos a empezar primero que todo con el concepto del producto escalar de dos vectores. Nosotros vimos en clases pasadas lo que es el producto vectorial, el producto cruz de dos vectores. Ahora vamos a ver el producto escalar de dos vectores, es lo que se conoce como el producto punto y se representa por un puntico. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos producto punto, por ejemplo, entre dos vectores, en este caso P y Q, lo denotamos como un puntico y este quiere decir producto escalar de dos vectores. Entonces veamos acá esta figura 319 del libro. Cuando tenemos dos vectores P y Q, la magnitud de ese nuevo vector va a ser entonces la multiplicación de P por Q por el coseno de teta, de este ángulo teta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener, cuando tenga 90 grados entre ambos vectores, pues el producto va a ser igual a 0. Y cuando sea el ángulo sea 0, pues voy a tener entonces que ese producto va a ser igual a 1. ¿Vale? Eso es totalmente opuesto a lo que veíamos con el producto vectorial, ¿vale? Este producto escalar es, digamos, como la antítesis del producto cruz o el producto vectorial que veíamos anteriormente, ¿vale? Bueno, vamos a verlo acá un poco más de la teoría, vamos a saltarnos varias cosas que no son de nuestro interés, se trata de demostración. Vamos a ver esta ecuación 329 y 330 del libro. Según lo que vimos anteriormente, que esa magnitud va a depender del coseno de teta, querrá decir lo siguiente, que yo entonces I punto I va a ser igual a 1, ¿sí? J punto J va a ser igual a 1 y K punto K va a ser igual a 1. El resto de combinaciones todas van a ser igual a 0. Vean que es al contrario como sucedía con el producto cruz. ¿Vale? Entonces cuando yo hago, por ejemplo, P.Q, voy a tener que entonces multiplicar solamente las componentes is, sumo la multiplicación de las componentes j de cada vector y sumo las componentes k de cada vector. Vamos a verlo de una forma numérica eh, para que tal vez entienda un poquito mejor. Entonces acabamos de decir esta ecuación, utilizar esta ecuación, P.Q, donde tenemos estas propiedades entre cada dirección de los vectores. ¿Vale? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Tenemos entonces que P va a ser igual a 20 en I, menos 6 en J y 2 en K. Y Q va a ser igual a 2 en I, 5 en J, menos 8 en K. Entonces, ¿cómo podría entonces hacer esta multiplicación P.Q? Será entonces 20 por 2 más menos 6 por 5 más 2 por menos 8. Es precisamente lo que tengo aquí, 20 por 2 más menos 6 por 5 más 2 por menos 8 que me da igual a 6. Vean otra cosa que tenemos como resultado de este producto punto. El producto punto a mí no me da un vector. El producto punto a mí me da es un número escalar. Quiere decir un número como este, menos 6 me da sin dirección. ¿Vale? ¿Por qué? Miren acá las propiedades que tenemos para las operaciones vectoriales. I.I me da 1. Miren que ese 1 no lleva ni I, ni J, ni K. J.J me da 1, no lleva ni I, ni J, ni K.
K.K me da 1, no lleva ni I, ni J, ni K. Entonces el resultado de ese producto escalar siempre va a ser un número escalar adireccional. No me va a dar ni en I, ni en J, ni en K. Me da un número, simplemente una magnitud. ¿Vale? Esa es otra cosa importante también de este producto producto escalar, que me va a dar, entonces es un número escalar, sin dirección, ¿vale? Y lo operamos de la forma que acabamos de observar con esto. Entonces, nosotros, ¿para qué necesitamos saber esto del producto escalar entre dos vectores? Es precisamente porque es la forma que nosotros tenemos, es la herramienta que tenemos para hacer la operación de un momento de un vector respecto a un eje, ¿vale? Que es precisamente el tema de esta clase. Entonces, cuando hablamos de un momento de un vector respecto a un eje se refiere a una línea, ¿sí? Una línea en el espacio, puede ser el mismo eje, por ejemplo, el eje X, puede ser. Puedo estar calculando, por ejemplo, la fuerza de un vector, perdón, puedo estar calculando el momento de una fuerza respecto a un eje que puede ser, por ejemplo, el eje X, o puede ser una línea cualquiera en el espacio. Veámoslo acá gráficamente, como se ve acá en esta gráfica que estoy mostrando acá, del mouse. Tenemos acá el eje Y, el eje X, el eje Z. Tenemos un punto A en el espacio, sí, en el espacio, digamos, tiene alguna coordenada X, Y, Z. Hay una fuerza F que se ve aquí en rojo, que aparte del punto A, ¿sí? Y de pronto yo necesito calcular la fuerza, perdón, el momento de esta fuerza respecto a un eje. En este caso, el eje que estamos aquí mostrando es en este caso el eje L. Es una línea en el espacio que va a tener también una dirección. Recuerden, esa dirección nosotros la podemos siempre representar mediante un vector unitario lambda, que ustedes saben bien cómo sacar ese vector unitario lambda, ¿vale? Y pues va a haber una distancia entre esa línea L hacia la aplicación del punto, hacia la aplicación donde se esté aplicando la fuerza F. Entonces de ahí vamos a tener un brazo de palanca. Entonces de esta forma podemos definir una ecuación con la cual yo puedo sacar el momento del vector o sea, de esa fuerza vectorial respecto a un eje, ¿vale? Esa ecuación entonces va a ser esta que tenemos acá en amarillo. Entonces decimos que ese vector, perdón, ese momento de la fuerza respecto a un eje L va a ser entonces igual a el vector lambda unitario del eje desde el cual yo estoy sacando el momento, ¿sí? Entonces a nosotros siempre nos van a decir saque la fuerza respecto a tal eje. Entonces el eje, entonces tendríamos que sacar el vector lambda unitario. Producto punto, que es lo que acabamos de ver, con el vector de momento que hace el brazo de palanca de inicio de ese vector, perdón, de ese eje con el cual yo estoy sacando el momento, ese brazo de palanca que hace el inicio del eje respecto al punto de aplicación de la fuerza, de esa fuerza F, ¿sí? Entonces será R cruz F. Entonces vamos a definir uno por uno. Esto lo hacemos muy despacio porque vemos que esto es un poquitín complejo. Entonces, lambda, ¿qué es? Lambda es el vector unitario del eje desde el que se está sacando el momento. Siempre nos lo van a dar en los problemas. R, entonces, ¿qué es? R es el brazo de palanca vectorial desde el punto de inicio del eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, nosotros podemos tratar ese R cruz F, podemos tratarlo como un momento respecto a un punto. ¿Y cuál es ese punto? El punto de inicio del eje, ¿vale? Eso tengámoslo muy claro, ¿vale? Y F es el vector de la fuerza aplicada, ¿sí? Ese F va a ser simplemente un vector. Entonces, acá vamos a tener tres cosas, ¿vale? Tenemos que sacar entonces esas tres entidades, tenemos que sacar lambda
tenemos que sacar R, tenemos que sacar F y entonces hacemos la operación. Yo lo he dividido como en unos 5 pasos para que tratemos de hacerlo de una forma sistemática. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer para resolver estos problemas? Primero, saque primero la distancia del punto del comienzo del eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, de nuestro dibujo acá será entonces desde O hacia A, hasta A, de O hasta A, en este caso. ¿Vale? Segundo, obtenga vectorialmente cuánto sería F vectorial. ¿Vale? Ustedes saben que si yo tengo una fuerza en el espacio, si no me han dado vectorialmente cuánto es, pues yo lo saco pues por el método de lambda. Entonces tendría que utilizar otro lambda para sacar entonces vectorialmente cuál será esa fuerza. Tercero, obtenga el valor unitario lambda del eje del que se está sacando el momento. Entonces en este caso será el lambda de L, que es el eje por el cual yo estoy sacando, desde el cual yo estoy sacando acá la fuerza, que ese lambda va a ser diferente al, por ejemplo, al lambda del F, de la fuerza, ¿sí? Puede que yo necesite sacar un lambda para sacar el lambda de la fuerza, pero ese lambda va a ser diferente al lambda del eje desde el cual yo estoy sacando el momento, ¿sí? Cuarto, haga la operación R cruz F. Primero haga la operación R cruz F, tómelo como un momento respecto a un punto, ¿sí? De una fuerza respecto a un punto, ¿sí? Como veíamos en el capítulo anterior, en la clase anterior. Pero entonces el punto será el punto de inicio del eje. En este caso el eje empieza en O, entonces saque el momento, perdón, eh, saque la distancia. A ver, espera que me confundí, me distraí en una cosita. Sí, sí, saque el vector unitario del lambda del eje que está sacando el momento, ¿sí? Cuarto, haga la operación R cruz F. R cruz F, lo que decía ahorita entonces era que hay que sacar entonces ese momento de la fuerza respecto al punto de inicio del eje. En este caso sería la fuerza F respecto al punto O, ¿sí? Vale. Después de que usted haga la operación de R cruz F, el quinto paso sería el vector de la operación anterior, haga el producto cruz con lambda del eje. Entonces usted ya tiene esta parte R cruz F, tiene lambda, entonces haga el producto punto entre las dos de la forma que hemos recién mencionado. Eso le debe dar un producto, perdón, un número escalar. Sí, eso le debe dar un número escalar. ¿Sí? De la forma que vimos anteriormente. Entonces hacen I con I, hacen I.I más J.J más K.K, dependiendo de lo que les haya dado en este producto R plus F y lo que les haya dado entonces en este lambda vectorial, ¿vale? En este lambda unitario vectorial. Vamos entonces a realizar un problema para aplicar esto.